¿Qué quiere decir OCDE? Es el modelo de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, ¿no? O es Organización, Cooperación, Desarrollo Económico. Este sistema de la OCDE se desarrolla en la Comunidad Económica Europea. Y bueno, la parte teórica dice, la economía queda dividida en tres sectores básicos, ¿no? Las empresas que producen bienes y servicios, incluyendo las empresas públicas, el sector público tanto a nivel central como local y municipal, los particulares e instituciones sin fines de lucro, las familias. Luego, cada uno de estos sectores dispone de un sistema de 4 cuentas que recogen distintas facetas de su actuación económica. Hay una cuenta producción, recoge los costos de producción por todos los conceptos y los ingresos por ventas. La, la, las cuentas de distribución que recogen las ganancias del sector derivadas de la actividad productiva y otros ingresos por transferencia, incluso provenientes del extranjero, y señala los distintos finales de esos ingresos. El saldo neto constituye el ahorro positivo o negativo del sector. La cuenta de operaciones de capital que recoge las aportaciones de ahorro interno y externo y la formación del capital del sector. Y la cuenta de operaciones exteriores. ¿No? La consolidación de las cuentas resultantes permite agrupar los datos en 6 cuentas. O sea, tenemos una cuenta de producto y gasto nacional, una cuenta de la renta nacional, cuenta de la distribución de consolidación del Estado, la cuenta de distribución consolidada de los particulares e instituciones sin fines de lucro, la cuenta consolidada de las operaciones de capital y la cuenta consolidada del resto del mundo. La forma de presentación es también el sistema en T o por mayores que hemos visto, ¿no? Cada transacción se registra 2 veces, tanto en el debe como en el haber, cumpliendo con el principio del contable de la partida doble. Tomando en cuenta una transacción representa una salida o una entrada para el sector. La información que proporciona son los principales indicadores económicos. Ejemplo, dice, bueno, aquí tenemos varias transacciones y la forma de presentar es así, de esta forma, ¿no? En sistema, el sistema es en T y hay que trabajar básicamente las 6 cuentas. Entonces, para vaciar esta información voy a ir al pizarroncito. Entonces, para trabajar el sistema se hacen las 6 T's. O sea, ay. Entonces, a ver, voy a... 1, 2, 3. Bien, esta es la forma de ir presentando los test. Entonces aquí vamos a tener a las empresas. Aquí tenemos a las empresas, el debe y haber, ¿no? Aquí vamos a tener a las familias con el debe y el haber. Y aquí vamos a tener al gobierno, o lo que se llama administración pública, se llama, ¿no? Con el debe y el haber. Luego tenemos aquí el resto del mundo,
el resto del mundo con el debe y el haber. Luego tenemos aquí la cuenta de acumulación. Con el debe y haber. Bueno, aquí anotamos la inversión y el ahorro. Y la cuenta que se llama producto ingreso. Aquí vamos a medir el ingreso, bueno, el ingreso y aquí el gasto. Bien, entonces la forma de ir presentando. A algunos de ustedes les voy a pedir que lea las transacciones y vamos a ir vaciando. Entonces, miren, los bienes intermedios producen las empresas y compran también las mismas empresas. Entonces, vamos a ir registrando de esta manera. A ver, entonces voy a tener venta de bienes intermedios. ¿A cuánto alcanza? ¿Cuál es? 350. ¿Cuánto? 350. Ya, 350. Y las mismas empresas compran estos bienes intermedios por los 350. ¿No es cierto? Listo. Miren, siempre una transacción se debe registrar 2 veces, tanto en el debe como en el haber, ¿no? Bien, otra transacción. Compra de bienes y servicios por las familias. Ya, las familias, entonces las familias, ¿es una entrada o una salida para las familias si compran? ¿Se acuerdan? El debe es salida y el haber es entrada, ¿no? Salida, licenciado. Ya, salida para las familias, compra de bienes y servicios por las familias. ¿Por cuánto? 810. 810. 810. ¿Y quién le vende a las familias estos bienes y servicios? Si para las Las familias empresas. si para las familias es una salida, ¿para quién es entrada? Para la empresa. Para las empresas. Entonces, las empresas venden bienes y servicios a las familias por 810. Listo. ¿Qué más? Venta de bienes de consumo al gobierno. Ya, venta de bienes y servicios al gobierno en este caso, ¿no? ¿Por cuánto es? Esto es a las 300. familias. ¿Cuánto? 300. 300. Listo. Es una entrada para las empresas y la administración pública, gobierno, ¿no? Tenemos venta, perdón, esto sería compra de bienes y servicios, ¿no? Por un valor de 300. Listo. Otra transacción. Venta de bienes de capital. Ya, la venta de bienes de capital. ¿A cuánto alcanza? 600. 600. La venta de bienes de capital, ustedes saben, cuando hablamos de bienes de capital estamos hablando de inversiones, ¿no ve?
Y entonces la inversión siempre va a ir a la cuenta de acumulación, aquí a la cuenta de acumulación en la parte de la inversión. Entonces aquí vamos a tener compra de bienes de capital por un valor de 600. Listo. Otra transacción. Sueldos y salarios pagos por las empresas a las familias. Ya. Los sueldos y salarios que pagan las empresas, ¿no? Esto pagan las empresas a las familias. ¿Por cuánto es? 580. 580. Entonces, si es una salida para las empresas, va a ser una entrada para las familias, ¿no? Entonces, sueldos y salarios que pagan las empresas por 580, ¿no? Esto es de las empresas. Listo, otra transacción. Sueldos y salarios pagados por las familias. Los sueldos y salarios. ¿Quién paga sueldos? Pagados por las familias. Y a las familias. ¿Por cuánto es? 120. 120. Estoy trabajando mal, ¿no? A ver, sueldos y salarios que pagan por las familias por 120. Pero no es una salida para las empresas, pues están pagando las mismas familias. Entonces, esta es una salida para las familias, ¿no? Entonces, los sueldos y salarios que pagan las mismas familias por valor de 120. ¿Habrá algún ejemplito sobre sueldos y salarios que pagan las familias? ¿Alguien me podría dar un ejemplo? Licenciado, puede ser eh, las muchachas de servicio, las empleadas que vienen a ordenar la casa de esas. Se llaman trabajadoras del hogar. Si dicen empleadas, como es domésticas, les van a meter a la cárcel por discriminación. Ahora son Exacto, licenciado, sí. trabajadoras del hogar se llaman. Ellas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo en mi casa, digamos, mi esposa trabaja y yo trabajo y no hay quien me lo haga aquí en mi casa. O sea, no hay quien cocine, no hay quien haga la limpieza, etcétera. Entonces me contrato una de estas personas y parte de mi sueldo yo le voy a tener que pagar, ¿no? Bueno, de mi sueldo le pago también a la trabajadora del hogar. Entonces, es un salario que las mismas familias pagan, ¿no? A las mismas familias. Entonces, hay eso, pero no solamente son las trabajadoras del hogar, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto ustedes si van al socavón, ahí en la avenida Cívica hay muchas señoras que están vendiendo comidita, ¿no ve? Ellas, por ejemplo, están asociadas, o sea, no son gente que va y vende ahí. Tienen una asociación y tienen, por ejemplo, que elaborar sus libros contables. Entonces contratan una contadorita ahí y entonces la contadora sí, se los registra todos, se los hace los libritos, etcétera, y le pagan. ¿Y de dónde están pagando? Del dinero que generan las mismas familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son ejemplos de sueldos y salarios que pagan las familias a las mismas familias. Otra transacción, Sueldos y salarios pagados por el gobierno. entonces el gobierno, para el gobierno es una salida, sueldos y salarios que paga el gobierno. ¿Por cuánto es? 320. ¿Cuánto? 320. 320. Entonces aquí vamos a tener sueldos y salarios que paga el gobierno por 320, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Utilidades distribuidas. ¿Ya? ¿Por cuánto? 240. Ya, las utilidades distribuidas siempre es una salida para las empresas, ¿no? Uy, ¿qué ha pasado? Mm,
Las utilidades distribuidas por 240. 240 es una salida para las empresas. ¿Y entrada para quién va a ser? Si se distribuyen utilidades, ¿entrada para quién va a ser? Para las familias. Eso, está muy bien. Claro, las utilidades siempre van a ir a las familias, ¿no? Las utilidades distribuidas, 240. Bien. Otra transacción. Aportes a la seguridad social. Bien, aportes a la seguridad social, o sea, lo que pagamos por seguridad social, ¿no? Entonces, aportes por la seguridad social, ¿a cuánto alcanza? 210. 210. Es una salida para las empresas y entrada para quién será. La entrada es para la administración pública, para el gobierno. Aportes a la seguridad social por un valor de 210. Listo. Otra transacción. Depreciaciones por 160. Ya, bien. Otra vez, ¿para quién es salida la depreciación? ¿Quién paga las depreciaciones? Las empresas. Las Las empresas, empresas. pues, ¿no? Entonces, depreciaciones tenemos, ¿cuánto ha dicho? 120. ¿A 160. 160. Ya, 160 las depreciaciones. ¿Y la depreciación dónde va a ir? Salida para las empresas, entrada para quién es. Para la acumulación. Eso, la depreciación siempre es un ahorro, ¿no? La depreciación por 160. Listo. Otra transacción. Exportaciones por Export 600. Ya, las exportaciones. ¿Quiénes exportan? Las empresas, ¿no? Exportaciones por 600. Ahí está. Es una entrada para las empresas. ¿Salida para quién va a ser? Salida para el resto del mundo, pues no ve. Entrada para las empresas. Si están exportando las empresas, entonces la entrada para las empresas, 600. ¿Salida para quién? Para el resto del mundo. Entonces yo anoto aquí exportaciones por un valor de 600. Listo. Luego, ¿qué sigue? Importaciones por 640. Ya, ¿quiénes importan? Las empresas. Entonces tenemos importaciones por 640. Es una salida para las empresas y una entrada para quién va a ser. Para el Al resto resto del del mundo. mundo. Entonces aquí vamos a tener 640. ¿No? Listo. Otra transacción. Rentas recibidas del exterior por factores productivos. Ya, rentas recibidas del exterior por factores productivos. O sea, es decir, por ejemplo, hay bolivianos que se han ido, por decir, a Argentina y de Argentina están mandando platita a Bolivia, ¿no? Entonces, ¿a quién va a llegar eso, esas rentas? A las familias. Eso. Entonces aquí decimos rentas por factores de producción, ¿no? Las recibidas. ¿Por cuánto es? 40. Por 40. Estoy trabajando mal, ¿no?
Estoy anotando en salidas cuando esto tiene que ser entrada para las familias, ¿no? Sí, Renta por licenciado. factores de producción, ¿no? Las que recibimos por 40. Y es una salida para quién? Para el resto del mundo, ¿no ve? Rentas por factores de producción recibidas por 40. Entonces esto tengo que borrar. Estito, listo. Bien, otra transacción. Impuestos indirectos, 370. Ya, ¿quién paga los impuestos indirectos? Las empresas. Las empresas. Es, entonces una salida, impuestos indirectos para las empresas, ¿por cuánto es? 370. 370. 370. Si es una salida para las empresas, los impuestos de entrada, ¿para quién va a ser? Para el gobierno. Para el gobierno. Entonces anotamos aquí como entrada impuestos indirectos por un valor de 370. Ya. Luego, ¿qué tenemos? Impuestos directos. Impuestos directos. Otra vez, los impuestos directos, si no está especificado para quién es directamente, es para las empresas, ¿no? Porque el impuesto directo también pueden pagar las familias, ¿no? O inclusive el resto del mundo. ¿A cuánto alcanza el impuesto directo? 125. 125. Es una salida para las empresas. ¿Entrada para quién? El gobierno. Ahí está, para el gobierno, que sería 125. Ya. ¿Qué más? Subvenciones, Ya. ¿Por cuánto? 30. 30. ¿Salida para quién? ¿Entrada para quién? Las subvenciones. Salida del gobierno. Y entrada Ya. para la gente. Entonces voy a anotar subvenciones. ¿Por un valor de cuánto es? 30. 30. 30. ¿Entrada para quién va a ser? Empresa. Para la empresa. Está muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero para las empresas. Está bien. La subvención es una entrada para las empresas por un valor de 30, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué es una subvención? ¿Alguien me puede decir? Una ayuda económica. Licenciado, una subvención es una regalía, un descuento que hace el gobierno. Por ejemplo, en la gasolina, ¿no? Mm, Una parte paga el gobierno y dejando a la población pagar solamente los 3 bolivianos con 70 centavos, si no me equivoco, porque una parte lo paga el gobierno. por eso, ¿qué es una subvención entonces? Está muy bien, pero ¿qué es una subvención? ¿Cómo es, chicos? ¿Qué es una subvención? Les falta mucho, ¿no? No, es cositas tan fáciles. La subvención es un pago, pues, que hace el gobierno ¿a quién? A las empresas. ¿Para qué paga? Paga para que los precios de los bienes se mantengan, ¿no? O en algún caso los precios de los bienes disminuyan. ¿Pero para qué? Para que los consumidores puedan alcanzar
a esos precios o los consumidores tengan acceso a consumir esos bienes. Por ejemplo, ya lo ha dicho, la gasolina. ¿Qué pasaría si la gasolina estuviera, por decir, en 10 bolivianos como está en el exterior? Con seguridad que todo subiría, pues, ¿no ve? Entonces, ¿qué trata de hacer el gobierno? Le paga, ¿no? Paga a las empresas, en este caso a las empresas productoras, ¿para qué? Para que el precio de la gasolina no suba. Y entonces el precio de la gasolina se está manteniendo, ¿no? En los 3.72 está, ¿no es cierto? Y al no subir el precio de la gasolina, entonces todos los precios se mantienen también constantes, porque si fuera, imagínense que si la gasolina sube a 10, imagínense que cuánto valdrían todas las cosas, ¿no? Lo mismo pasa con la harina, por ejemplo, ¿no? La harina. El gobierno está subvencionando la harina. Por ejemplo, en el mercado, si ustedes van a comprar, posiblemente esté en 180 o 200 bolivianos el quintal. Entonces, ¿el gobierno qué hace? El gobierno compra de Argentina o de otro país la harina, por decir, compra en 180, pero a los panaderos les da en 100 o un poquito, no sé exactamente en cuánto les da. Pero ¿para qué a los panaderos se les da en un precio menor? Para que el panadero mantenga el precio del pan en 40 centavos. Ahora, imagínense que no haya subvención. El pan con seguridad ahorita valdría, por decir, un boliviano, 1.50, un hito. Y a los niveles de salarios que tenemos, seguramente las familias no podrían consumir el pan. O finalmente, como es un bien necesario, las familias consumirían pan, pero van a tener que eliminar de su consumo algún otro bien, por ejemplo, la carne. Posiblemente ya no compren carne, ¿no? O posiblemente ya no compren algún determinado bien. Van a tener que sacrificar el consumo de un bien para poder seguir consumiendo pan. Entonces, para que no suceda esto, para que los precios no suban, ¿no? O por lo menos los precios se mantengan y sean accesibles al consumo de las familias, el gobierno subvenciona a las empresas. Pero esa subvención no es precisamente a las empresas, es a las familias, solamente que la subvención llega de manera indirecta a las familias, ¿no? O sea, la subvención en realidad es para las familias, pero no pagan pues a las familias, aquí está, te estoy subvencionando, pagan a la empresa ¿para qué? Para que los precios se mantengan o disminuyan y las familias puedan consumir esos bienes, ¿no? Por eso es la subvención. Otra transacción, chicos. Consumo de no residentes. A ver, lea todito pues, biencito. Consumo de no residentes por 80. Ya, consumo de no residentes. ¿Quiénes serán los no residentes, chicos? ¿Y quiénes serán los residentes? Los no residentes licenciados son los extranjeros, tanto forasteros que no viven en un lugar, sino están de pasada, algo así. En cambio, Exacto. los Y residentes son los que viven ahí. ya, nosotros somos residentes, pues, ¿no ve? Cada uno de ustedes es residente de nuestro país, de nuestro Oruro, ¿no ve? ¿Y quiénes no son residentes de Bolivia o de Oruro? Los que llegan, están un tiempito aquí, luego se van, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este carnaval o en los carnavales, por ejemplo, llega mucha gente extranjera, ¿no ve? Entonces llegan los extranjeros, ven el carnaval, 1, 2 días están y se van, ¿no es cierto? Ellos son los no residentes. Entonces, cuando llegan los residentes, consumen bienes, ¿no? Consumen bienes y ¿qué bienes consumen? Los bienes que producen las empresas, ¿no? Entonces vamos a tener entrada para las empresas, decimos consumo de no residentes, ¿por un valor de cuánto es? 80. 80.
Y si es una entrada para las empresas, salida para quién va a ser. Para el resto del mundo. Eso está muy bien. Entonces, aquí consumo de no residentes por un valor de 80. ¿No? Listo. Otra transacción. Consumo de residentes nacionales en el extranjero por 100. Ya, ahora es al revés, ¿no? ¿Qué tal si nosotros, a ver, generamos un viaje de estudios a Chile, digamos, ¿no ve? Todo el curso. Y nos vamos a Chile. Y en Chile tenemos que ir a consumir algunos bienes, pero para consumir bienes tenemos que ir con nuestra platita, no estamos yendo a trabajar, ¿no ve? Entonces ese consumo de no residentes, ¿no? Es un consumo que va a ser una salida, consumo de no, bueno, consumo de residentes es esto, ¿no? No es... Consumo de residentes nacionales, ¿por cuánto es? 100. Ya, 100. Es una salida para las familias, pero es una entrada para el resto del mundo. Consumo de no... consumo de residentes nacionales, al revés, esto, de residentes nacionales por un valor de 100. Chicos, en un momentito se va a cortar, se vuelven a conectar ya. En un minuto va a terminar esto y se vuelven a conectar, por favor. Esto voy a borrar. Es consumo de residentes nacionales. Listo. Otra transacción. Intereses pagados al exterior por servicios de capital al resto del mundo. 10. Ya, entonces, intereses. Los intereses paga. ¿Quién paga los intereses? Pagan, siempre van a pagar las empresas, ¿no? Intereses al exterior. ¿Por cuánto es estos intereses? 10. 10. Es una salida para las empresas y es una entrada para el resto del mundo, ¿no? Intereses que del exterior por un valor de 10. Otra transacción. Eso es todo. Bueno, chicos, lamentablemente muy pocos se han vuelto a conectar. Están apenas 23 personas, conmigo más 24, y habían muchas más, ¿no? Bueno, en realidad este es el ejercicio, ¿no? Ya hemos hecho todo el vaciado. Y entonces vamos a ir viendo los totales. ¿Cómo vamos a ir trabajando? Una vez que hemos hecho esto, ¿se acuerdan? Siempre hemos de trabajar primero sumando los ingresos, o sea, las entradas. Y luego sumamos las salidas y la diferencia, les voy a ir explicando qué significa, ¿no ve? Entonces, miren, aquí, como ya hemos terminado de registrar todo, ahora la suma, ¿no? De la venta de bienes intermedios, la venta de bienes y servicios a las familias, al gobierno, la venta de bienes de capital, las exportaciones, las subvenciones y el consumo de no residentes, la suma de todo esto da 2.770. Ahora, aquí inmediatamente tengo que anotar los 2.700, tiene que igualar, ¿no ve? Igualamos. Entonces sumamos nuevamente todo esto y falta 85 para 2.770. Entonces, ¿qué se va a llamar estos 85? ¿Qué es la diferencia? Se va a llamar utilidad no distribuida. Y esta utilidad no distribuida inmediatamente lo vamos a trasladar a la cuenta
ahorro inversión, a la cuenta inversión ahorro, ahorro inversión, esta es la cuenta de acumulación y miren, el ahorro, con amarillo, la utilidad no distribuida, los 85 están aquí, ¿no? Siempre toda transacción debe anotarse 2 veces. Aquí hemos abierto utilidad no distribuida y la utilidad no distribuida es un ahorro para la economía. Ahorro para la economía y ahí tenemos la utilidad no distribuida. ¿Ya? Y ese es el procedimiento que hay que ir haciendo. Ahora, en las empresas sumamos 580, 320, 120, 240 y 80. La suma de esto da 1.300. Y escribo aquí directamente los 1.300. Y entonces sumamos aquí 810 más 120 más 100. No llega a los 1.300. Falta 270 para que llegue a 1.300. Entonces, y a esto se va a llamar, miren, cuando estoy con las familias, si estos son sus ingresos de las familias y estos son sus gastos, lo que no han gastado se llama ahorro, ¿no ve? Entonces, lo que no han gastado aquí las familias son 270. Y con lo cual iguala. Y el ahorro de las familias viene nuevamente la cuenta ahorro inversión. Miren, estito va a venir aquí, ahorro 270. O sea, siempre tenemos que registrar 2 veces, no unita nomás, 2 veces siempre hay que registrar. Ahora, lo mismo va a pasar con la administración pública. Miren, sus ingresos suman a 705. En la utilización de ingresos, aquí 705 ya anoto ya, ¿no ve? Y entonces aquí sumo 300 más 320 más 300 o más 30 son 650. Para llegar a 705 falta 55. Y a esto se llama ahorro del gobierno. O sea, si estos son sus ingresos del gobierno, estos son sus gastos y lo que no utiliza en gastar se llama ahorro. Entonces, este es el ahorro del gobierno y miren, el ahorro del gobierno, los 55, también se registra aquí. Luego pasamos a ver la balanza de pagos o resto del mundo, se llama esto, ¿no? Las cuentas con el exterior. Entonces, si sumamos sus entradas, son 640 más 100 más 10, entonces vamos a tener... Entonces vamos a tener la suma de todo esto da 750, ¿no? Y como tengo que igualar a 750, esto lo anoto nomás a los 750 y sumo 600 más 40 más 80, para llegar a 750 falta 30. Y este es el ahorro del resto del mundo que también va directamente al ahorro, ¿no? Entonces, miren, en la cuenta ahorro inversión sumamos todo esto, nos da 600 y la compra de bienes de capital nos da también 600. Esto tiene que igualar sí o sí. Si no iguala hasta aquí, quiere decir que algo hemos hecho mal. Algo aquí hemos registrado mal. No hemos, posiblemente una transacción lo hayamos anotado 2 veces en el debe y entonces nos va a salir mal. No va a poder igualar esto. O sea, no vamos a poder llegar 600 igual a 600. O sea, si ustedes han llegado aquí a encontrar esta igualdad 600, 600, quiere decir que hasta ahí todo está bien. Ahora, ¿cómo se trabaja la cuenta producto y gasto? Miren, en la cuenta producto gasto, aquí en la parte izquierda tenemos que anotar todos los ingresos y en la parte derecha todos los gastos, ¿no? Dentro de los ingresos tenemos que ir tomando en cuenta, por ejemplo, miren, como aquí vamos a medir el Producto Interno Bruto, entonces los bienes intermedios no se toman en cuenta. Y entonces, ¿qué cosa voy a registrar aquí? ¿Qué cosa voy a registrar? ¿Cómo lo voy a hacer? Por favor, escuchen bien. Voy a volver a registrar todo esto. Miren, todo esto que está aquí, lo voy a volver a anotar. Lo copio. Miren, sueldos y salarios 580. Pero aquí en sueldos y salarios tengo que tomar en cuenta, miren, los sueldos y salarios que pagan las familias y los sueldos y salarios que paga el gobierno también, 320, ¿no ve? Los sueldos y salarios
Luego, miren, tenemos utilidad distribuida 240, utilidad distribuida 240. Después, depreciación 160, depreciación 160. Luego aquí tenemos que trabajar los impuestos indirectos menos las subvenciones. Ya cuando estamos trabajando el producto y gasto, a los impuestos indirectos le quitamos las inversiones, o perdón, las subvenciones. Y entonces miren, aquí teníamos impuestos indirectos, ¿cuánto era? Impuestos indirectos 370, las subvenciones eran 30, 370 menos 30 es 340, y eso es lo que tenemos aquí, impuestos indirectos menos subvenciones 340. Luego tenemos los intereses al resto del mundo 10, ahí está, intereses al resto del mundo 10. Luego tenemos aportes a la seguridad 210, ahí está aportes a la seguridad. Impuestos directos 125, impuestos directos 125. Luego utilidad no distribuida 85, utilidad no distribuida 85. Si ustedes se dan cuenta, he copiado todo esto que está aquí. Solamente aquí lo que he hecho es eliminar los bienes intermedios y a los impuestos indirectos le he quitado las subvenciones. Listo. Ahora, desde el punto de vista del gasto, ¿se acuerdan del PIB, no? Es consumo, inversión, consumo del gobierno, inversión, exportaciones menos importaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El consumo de las familias. ¿Cuál es el consumo de las familias? El consumo de las familias es 810. Miren, aquí está. Las familias han comprado bienes y servicios por 810. Eso es lo que anotamos aquí. Pero además las familias han consumido en salarios, han pagado a algunas personas por salarios y se anota eso más aquí, ¿no? El consumo de las familias, no solamente lo que consumen bienes y servicios, han utilizado factor de producción, en este caso la mano de obra. En total, el consumo de las familias va a ser 930, ¿no? Si sumamos los dos. Ahora, vamos al consumo del gobierno. El consumo del gobierno, si ustedes se fijan, es de 300. Pero además el gobierno consume salarios por 320. Entonces, miren, el consumo del gobierno es estos dos, ¿no? Consumo del gobierno 300 y los sueldos y salarios que paga. Miren, los sueldos y salarios está tanto en el debe como en el haber, ¿no? Tanto como ingreso como gasto. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Les decía que la única forma de medir, ¿no? El producto generado especialmente por los sectores, especialmente por el gobierno, es por los salarios que pagan, ¿no ve? Este es el consumo del gobierno. Luego tenemos la inversión bruta. ¿Cuál es la inversión bruta? En realidad la inversión bruta es la compra de bienes de capital, ¿no? Luego tenemos aquí exportaciones menos importaciones. ¿A cuánto ha llegado? Eso está aquí en la balanza de pago. Las exportaciones son 600, las importaciones 640. 600 menos 640 nos da menos 40. O sea, nuestra balanza comercial es negativa, ¿no? De menos 40. Y finalmente, lo que falta es, ¿se acuerdan? Los que no son residentes del país, los extranjeros han venido a consumir, ¿no ven? En nuestro país, por ejemplo, se han alojado en un hotel, han consumido, por ejemplo, algunos servicios, han tenido que consumir algunos alimentos, etcétera. Ese consumo de no residentes también entra aquí. El consumo de no residentes, los 80. Entonces, si sumamos todito esto, nos da 2.190. Y si sumamos todo esto aquí, nos da también los 2.190. Y tiene que igualar todo. Todo tiene que igualar. Y entonces, miren, este es el Producto Interno Bruto y este sería el ingreso interno bruto. ¿Cómo está formado el producto? Miren cómo voy a analizar. El Producto Interno Bruto, ¿no? Está formado por el consumo de las familias 810,
Los sueldos y salarios de las familias por 120, el consumo del gobierno por 300, los sueldos y salarios del gobierno por 320, la inversión bruta de 600, las exportaciones menos importaciones menos 40 y el consumo de no residentes 80. Es decir, estos 2.190 se utilizan en estos gastos, ¿no? Ahora aquí, esto lógicamente debería, yo lo he puesto así de manera separadita, de tal manera que usted se fijen que los sueldos y salarios son también parte del consumo de las familias. Aquí podríamos directamente anotar, consumo de las familias 810, 930 debería poner aquí. Consumo del gobierno 620 directamente debería poner, pero para que ustedes vean, esto está desagregado, para que si yo lo pongo así sin desagregar y ponemos 620, después se vuelven locos. ¿De dónde ha salido 620, no? Entonces, para que no haya ese problema, es que lo estoy desagregando. En realidad, este es el consumo del ¿no? Del gobierno. La inversión bruta, bueno, eso no hay ningún problema. 600 es el consumo de bienes de capital. Exportaciones menos importaciones, ahí está, ¿no? La fórmula del PIB, consumo, gastos del gobierno, inversión, exportaciones menos importaciones. Pero miren algo que es muy importante, el consumo de los no residentes, de los extranjeros que han llegado aquí, pero han consumido lo que nuestras empresas están produciendo, es 80. Esto también podríamos incluirlo en el consumo privado o en el consumo de las familias, ¿no? Pero para que ustedes vean, es necesario un poquitito desagregar de tal manera que podamos tener conocimiento de que sí, los extranjeros también han venido a nuestro país a consumir. O sea, miren, este consumo tendría que estar dentro del consumo privado, el consumo de las familias, ¿no? Y entonces este es el PIB, y lo estamos midiendo desde el punto de vista del gasto. En cambio aquí, este es el Producto Interno Bruto, pero lo estamos midiendo desde el punto de vista del pago a factores de producción y no factores. Miren, los sueldos y salarios que pagan las empresas, el gobierno, las familias, la utilidad, por ejemplo, la utilidad es el pago a la capacidad empresarial, ¿no? Y aquí tenemos utilidad, no, la utilidad no distribuida es también el pago a un factor de producción, pero este se va a ir al ahorro porque no se está distribuyendo. Luego, el pago a no factores, impuestos indirectos menos subvenciones, ¿no? Los aportes a la seguridad social, los impuestos directos. Y fíjense que aquí tenemos a ver, ¿dónde está? Y los intereses al resto del mundo, 100. O sea, ¿cuáles son el pago a factores? Son estos tres sueldos, ¿no? Pago al factor trabajo, la utilidad distribuida, el pago a la capacidad empresarial, los impuestos es el pago al factor capital, ¿no? Y luego el pago a no factores, depreciaciones menos impuestos indirectos es 1, el otro los aportes a la seguridad social, ¿y cuál más nos falta? Y, a ver, las depreciaciones, impuestos, aquí está, son 3, ¿no? Depreciaciones, impuestos indirectos menos subvenciones y los aportes a la seguridad social. Este ejercicio es lógicamente un ejercicio completo, ¿no? Es un ejercicio que toma en cuenta absolutamente a una economía real, ¿no? O sea, estamos con todos los elementos que van participando en la economía. Ahora, ¿cómo voy a interpretar estos resultados? Si yo trabajo con las empresas, ¿se acuerdan? Este resultado se llama producción bruta total, se llama. ¿Por qué se llama producción bruta total? Porque estamos incluyendo, miren, los bienes intermedios están aquí. ¿No es cierto?
Y entonces miren, la producción bruta total que han generado las empresas se deben, aquí tenemos la venta de bienes intermedios, luego han comprado, por ejemplo, o bueno, los ingresos de las empresas se han generado porque han vendido bienes intermedios por 350, han vendido bienes y servicios a las familias, al gobierno, han vendido también bienes de capital, han exportado, han recibido subvenciones del gobierno y les han vendido a los no residentes en el país. O sea, toda la producción que han realizado, las empresas alcanzan a 2.770, que no es lo mismo que el Producto Interno Bruto, que alcanza 2.190, ¿no? Bien, si estos son los ingresos de las empresas, sus gastos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, lógicamente, del pago a factores de producción, por eso se llama ingreso bruto total, tenemos, por ejemplo, el consumo compran bienes intermedios de las empresas también por 350, pagan salarios, ¿no? Distribuyen utilidades, pagan por depreciación. Miren otra vez, pagan por depreciación. O sea, la depreciación no es pérdida de valor, ¿no ve? Pagan por depreciación, pagan por comprar bienes que están importando, pagan impuestos indirectos, pagan por intereses al resto del mundo, pagan aportes a la seguridad social, pagan impuestos directos y además, cuando no, o sea, lo que les sobra, si este es todo el ingreso que han generado y estos son todos sus gastos, lo que no han gastado las empresas se llama utilidad no distribuida y se va directamente al ahorro, ¿no? Luego, ¿qué hacen las familias? Las familias generan ingresos también. ¿Por cuánto? Por 1.300. ¿En base a qué? Fundamentalmente son sueldos y salarios, ¿no? ¿No es cierto? Las utilidades distribuidas también y, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es la remuneración a factores de producción que vienen del extranjero, ¿no? Hay familias que están en el exterior y entra al país. Entonces tenemos 1.300. A esto se llama ingresos de las familias. Y esta parte se llama utilización de ingresos. ¿En qué utilizan estos ingresos? Utilizan comprando bienes y servicios, utilizan pagando sueldos y salarios, y utilizan también, ¿no? Cuando los residentes nacionales van al exterior, ¿no? ¿no? A hacer digamos, no sé, finalmente un día de turismo puede ser, ¿no? O puede ser con casos de estudio, etcétera, etcétera. Pero hay nacionales que están en el extranjero y van a ir a consumir también, como aquí habían consumo, los no residentes consumen en el país igual, ¿no? Hay nacionales que van a consumir en el extranjero y se paga 100. Entonces, miren, para que sea 1.300, miren, si este es el ingreso y utilizan en esto, en consumir bienes, en sueldos y en consumo de no residentes, lo que no han gastado se llama ahorro. Y este ahorro viene también aquí a la cuenta ahorro inversión, ¿no? Lo mismo va a pasar con el gobierno, con la administración pública. Estos son sus ingresos. ¿De dónde sale 750? Reciben impuestos indirectos 370, reciben aportes a la seguridad social 210, reciben impuestos directos por 125 y en total 705. Si este es el ingreso del gobierno, ¿en qué utilizan estos ingresos el gobierno? Utilizan comprando bienes y servicios 300, pagan sueldos y salarios 320, pagan subvenciones 30 y miren, sus ingresos del gobierno son mayores que sus gastos, por eso es que generan ahorro, ¿no? Lo que no han gastado los gobiernos, entonces se llama también ahorro. Y ese ahorro viene también a la cuenta ahorro inversión con 55. Lo mismo va a pasar con la balanza de pagos. Esto es del resto del mundo, ¿no ve? Entonces, los extranjeros, ¿cuánto de ingresos han generado? Han generado 750.
nos han vendido a nosotros mercaderías, los nacionales han ido a consumir allá y hemos tenido que pagar por impuestos 10. Pero los extranjeros, este es el ingreso del resto del mundo, ¿no ve? ¿En qué utilizan estos ingresos? Utilizan, a nosotros nos han comprado bienes, ¿no? Les hemos exportado 600. Los residentes extranjeros en nuestro país han consumido por 40. Perdón, esto es el pago a factores de producción, ¿no? De los extranjeros, 40, y el consumo de no residentes, 80. La diferencia, si estos son sus ingresos y estos son sus gastos, lo que no han gastado en consumir es un ahorro. El ahorro del resto del mundo alcanza 30. Y eso es lo que tenemos, ahorros del resto del mundo 30. La suma de estos ahorros nos da 600, que debe ser igual a la inversión, a la compra de bienes de capital, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Ahora, miren cómo se genera ahorro en la economía. Es por los ahorros, pues, que hacen las familias, el gobierno, ¿no? Las empresas ahorran depreciaciones y utilidades no distribuidas, y además hay un ahorro del resto del mundo más, ¿no es cierto? Para nosotros este ahorro del resto del mundo es como, esto se va a ver en la balanza de pagos como, bueno, con signo negativo, porque no los estamos utilizando el ahorro del resto del mundo nosotros, porque está en nuestra cuenta de ahorro e inversión. Esto para nosotros significa deuda, ¿no ve? Los extranjeros han generado un ahorro, pero ese ahorro no los estamos utilizando nosotros, porque imagínense, si no hubiera esto, entonces nos saldría aquí 570 y tendríamos que hacer préstamos del extranjero, pero no estamos prestándonos, no los estamos utilizando su ahorro. Lógicamente, este ahorro del resto del mundo para nosotros sí es deuda externa, no es un préstamo. Ahora, miren quiénes ahorran en la economía, las familias, el gobierno, las empresas, y en esta economía estamos utilizando además ahorro externo. Cuando no nos alcance el ahorro interno para financiar las inversiones, recurrimos al ahorro externo. Y finalmente, miren, aquí, desde el punto de vista del gasto, tenemos el consumo de las familias, que sería 910, el consumo del gobierno, que sería 620, la inversión bruta 600, las exportaciones menos las importaciones menos 40 y el consumo de no residentes 80. Y desde el punto de vista, ¿no? Esto es el PIB desde el punto de vista del gasto y del ingreso, el pago a factores de producción y no factores de producción, que nos da 2.190 también. Entonces, miren, este es el ejercicio que tenemos de la OCDE y bueno, pues hay que también darle una leidita. Aquí está la explicación de todo. Ojalá que le estén dando una leidita. Y además aquí tenemos, ¿no? En términos de ecuaciones, todo lo que tenemos, ¿no? Todo lo que está aquí arriba. O sea, el Producto Interno Bruto da 2.190. Para llegar al Producto Nacional Bruto hay que tomar en cuenta el pago neto a factores de producción al extranjero. Y nosotros tenemos los pagos que recibimos menos los pagos que enviamos. 30, ¿no? Ahora, ¿de dónde salen estos 30? De este, ¿no? Uno de los pagos que hemos hecho son los intereses al resto del mundo. Estos 10 es para nosotros salida, ¿no? Y tendríamos además aquí, ¿no? La remuneración a factores de producción que vienen del extranjero. 40 menos estos 10 nos da los 30, ¿no? Estos 30. Luego, entonces, el Producto Nacional Bruto es 2.220. Le quitamos la depreciación, 160 nos da el Producto Nacional Neto, 2.060. Le quitamos los impuestos indirectos y le sumamos las subvenciones, son 340. El ingreso nacional es 1.720.
¿Hemos recibido transferencias del exterior? No, no hemos recibido nada. O sea, no hay regalos, no hay donación, cero. Entonces, nuestro ingreso nacional disponible es 1.720. Pagamos aquí impuestos indirectos y los aportes a la seguridad social. Todo esto se va a convertir, ¿no? Bueno, la diferencia es 1.385, que sería el ingreso personal, ¿no? O sea, estos 125 y estos 110, más estos impuestos, etcétera, es el ingreso del gobierno, ¿no? Luego tenemos del ingreso personal, les restamos los impuestos directos, no hay, transferencias no hay, sigue siendo 1.385 el ingreso personal disponible. El ingreso del gobierno alcanza 705, los impuestos indirectos 370, los aportes a la seguridad social 210, y los impuestos directos, la suma de todo es 300 más 200, 500, 600. 600 más 70 más 10 y más 25 nos da 705. Este es el ingreso del gobierno. Y este es el ingreso personal. Ahora, este ingreso personal lo vamos a distribuir, lógicamente, en consumo y en ahorro, ¿no? En consumir y en ahorrar. ¿Cuánto va a ir al consumo? Va a depender de la propensión marginal a consumir y, lógicamente, de la propensión marginal a ahorrar, ¿no? Entonces, este es el ejercicio, chicos, y luego ya tenemos que entrar al sistema de Naciones Unidas. ¿Alguna pregunta de ustedes hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, No, licenciado. vayan leyendo, por favor, lean, ¿ya? Porque si no leen, siempre va a ser un problema que no lean ustedes. Tienen que ir leyendo para eso. Miren ahora, todo comidito se les está dando, ya tienen los temas. Esto yo no les daba antes, ¿no? O sea, estos son mis temas que yo he preparado y que lógicamente yo solamente lo tenía, pero por este problema de la pandemia he tenido que darles, ¿no? Por eso es que les estoy haciendo llegar. Inclusive si algunos se dedican o se deciden por el examen de grado, ya tienen los temas preparados aquí, ¿no ve? Bien, chicos, vamos a terminar aquí nuestras clases y nos vemos el día jueves. El día jueves vamos a entrar a ver ya el sistema de Naciones Unidas, que sería el tema número 4, ¿ya? Bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, terminamos aquí nuestra clase. Está bien, licenciado. Está bien, dice.